Bienvenidos a Café Forense, soy Héctor Manuel, junto con mi compañero Carlos y Marcos, y nuestra invitada especial, la maestra Teresita, coordinadora de la carrera de Ciencias Forenses. Me gustaría que la invitada pudiera presentarse y comentar a qué se dedica, qué hace y sus oficios, pues. Muy bien, pues muchas gracias primero por invitarme a su podcast. Gracias a usted por venir. Mi nombre es Teresita Bustamante. Soy ingeniera química de profesión, hice maestría en biotecnología y por azares del destino me tocó trabajar en una institución pública que es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, en el área de análisis de contexto como coordinadora de procesos multidisciplinarios. Gracias a un proyecto que comenzamos a desarrollar desde la comisión, tuve la oportunidad, me invitaron, ¿verdad?, a trabajar acá al Cutonalá, en la universidad. Soy profesora y ahora pues también coordinadora de la carrera. Bueno, compañeros, me gustaría empezar diciendo que este es un tema algo sensible porque vamos a estar hablando sobre las fosas comunes y hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado qué historia puede contener el suelo por donde pisamos, por donde solemos pasar, por donde solemos ir platicando con alguna persona y no les ponemos atención comúnmente? Yo, por ejemplo, como tú dices, vamos a hablar sobre fosas. Si bien el tema, o más bien la relación que yo encuentro a la hora de hablar sobre la tierra en la que pisas, el lugar donde vives, es que la mayoría de gente no es consciente realmente de lo que sucede alrededor de ella y a veces realmente no le llega a importar, porque la gente cuando no se ve afectada directamente no es como que le ponga mucha atención o importancia a las cosas que suceden cotidianamente el día a día. Por ejemplo, yo cuando era un poco más chico, donde solía vivir y donde vivo actualmente, normalmente había la gente pasaba por una panadería donde no había mucho que ver, pero por las noches empezaron a tener olores fétidos, olores feos, fuertes, y se levantó un reporte. Después de ese reporte, obviamente, llegaron las autoridades y cuando entraron al domicilio, pues habían encontrado un lugar donde normalmente se deshacen de la gente, o como coloquialmente a veces la gente lo conoce como pozoleados. Y ahí fue cuando la gente empezó a tener un punch donde decía, ¿cómo puede ser? Por aquí en este parque al lado pues pasaban mis hijos, por aquí yo compraba pan en esta panadería y cosas así. Entonces sí es como un shock el hecho de que en un segundo todo lo que tú pensabas o que tenías garantizado puede ser completamente diferente de lo que pensabas. Y aparte, el miedo que causa el pensar que donde pueden estar conviviendo tus hijos o hasta tú mismo, hay personas que perdieron el nombre, que se les privó ese privilegio de vivir la vida como debería de ser, una vida digna. Y la verdad es un tema muy delicado que da mucho miedo pensarlo día a día. No, pues sí. A mí sinceramente me asusta. Ya les había comentado. Sinceramente a mí me causa temor la forma en la que tenemos tan normalizado que, en la esquina hay una fosa, o, aquí a la vuelta hay una fosa, o, encontrar una fosa clandestina acá cerca de la escuela. Es horrible. Sinceramente, qué miedo, porque de la nada estamos normalizando no solo la violencia, sino el hecho de que muchas personas están perdiendo su identidad y están siendo desaparecidas forzadamente al grado de que tenemos una eficiencia tremenda por parte de lo que es el crimen, porque ya inclusive están quemando los restos, negándoles el derecho de que tengan una restitución con sus familiares. Antes siquiera tenían la certeza de que, bueno, quizás no aparezca con vida, pero va a aparecer. Ahorita ya ni siquiera eso. Es algo que se está negando y que se está tremendamente normalizando. Y pues la neta, qué miedo. A mí sí me da mucho temor eso. Digo, ay, güey. Sí, así es. Como lo mencionan, ciertamente el fenómeno de la desaparición de personas va en aumento en México y tristemente, por ejemplo, ustedes mencionan que les da miedo, ¿no? Que les da tristeza. A mí me da mucho enojo.
porque sabemos que se están perpetrando este tipo de delitos y que las condiciones sociales, económicas, políticas, etcétera, pues no están ayudando mucho para que este fenómeno disminuya, ¿cierto? Entonces nuestro entorno, nuestro contexto, pues debería de interesarnos, deberíamos analizar, y quién mejor que ustedes como estudiantes de la licenciatura en Ciencias Forenses para empezar a cuestionarse y a investigar estos temas. Entrando un poquito más de lleno con el tema de las fosas, me gustaría preguntarles, ¿cómo es que se localiza una fosa? ¿Cómo es que nos damos cuenta de que en este lugar hay una fosa? Bueno, pues de inicio las madres buscadoras o colectivos y colectivas fueron quienes tomaron la iniciativa, y para localizar una fosa comenzaron a analizar justo el contexto. No solamente las características del suelo, sino la vegetación, el entorno, todo lo que rodeaba a un sitio. Y entonces comenzaron a trabajar con diversas técnicas muy manuales, dentro de ellas muy conocida la varilla T, ¿verdad? Bueno, colectivos y colectivas también empezaron a solicitar a las autoridades, exigir que les apoyaran en la búsqueda, porque realmente el Estado es quien debe de encargarse de garantizar los derechos humanos de las personas, el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad. Y entonces, bueno, de estas técnicas que empezaron a utilizar las madres buscadoras, pues también las utilizan algunas instituciones, comisiones de búsqueda y demás, que son procesos manuales. Sin embargo, gracias a, distintas investigaciones, es principalmente, como les menciono, colectivos, colectivas, y la atención de algunas instituciones, se han desarrollado nuevas técnicas o están en desarrollo nuevas técnicas para facilitar las búsquedas, porque suelen ser complejas, cansadas, y a mí me gustaría decir que incluso pueden llegar a ser hasta revictimizantes para las víctimas indirectas de desaparición. Sí, completamente. De acuerdo con la maestra. Realmente quería preguntarle yo a la maestra que está aquí, ¿qué es primero? ¿La comisión de búsqueda formada por el gobierno o lo que fueron los colectivos y colectivas? En Latinoamérica el fenómeno de desaparición pues comenzó desde hace muchísimos años con guerrillas, conflictos armados y demás. Y fueron los colectivos y colectivas, es decir, madres, padres, familiares de personas desaparecidas, quienes empezaron a exigir que las autoridades, que los estados se encargaran de buscar a las personas. Gracias a que estos colectivos y colectivas exigieron, fue que al menos aquí en México se empezaron a crear la Ley General en materia de búsqueda de personas o desaparición forzada. Y se empezaron a crear estas instituciones que son las comisiones nacional y estatales de búsqueda, las fiscalías especializadas en búsqueda o en desaparición de personas. Entonces fueron los colectivos y colectivas quienes exigieron la existencia de estas instituciones y de estas legislaciones que no existían antes. Como socialmente nosotros entendemos que el fenómeno de la desaparición es una situación que se ha normalizado, más no debería de ser así, por eso mismo es un fenómeno, porque no es algo común ni es algo que debamos de tomar en cuenta como normal. Es un suceso que afecta de manera crítica a todas las personas que se ven afectadas, amigos, familiares, parejas. Todos estos sucesos hacen que sea una situación increíblemente difícil, y es un suceso que sucede normalmente en Latinoamérica, y creo que México es uno de los mayores países que tienen este problema. El hecho de que nosotros tengamos tipificado el tipo de desaparición es algo inaudito, por así decirlo. Se me hace increíble, de una mala manera, el hecho de que seamos el único país que tenga tipificado el tipo de desaparición. También el hecho de que la normalización de las fosas comunes y clandestinas sea algo casi como un pan de cada día para las personas que lo ven y no tienen una opinión realmente crítica sobre esta situación. ¿Por qué? Porque es algo a lo que la gente se acostumbró de mala manera. Y es malo el hecho de que las propias instituciones pongan trabas a la gente que está tratando de hacer su trabajo, porque no hacen el trabajo que deberían de hacer, haciéndolo las madres buscadoras justamente, pero que las propias instituciones les pongan dificultades para hacer su trabajo, desvalorizando sus esfuerzos por tratar
de luchar, de que su duelo se convierta en algo que las impulse a ayudar a otras personas que se vieron afectadas al igual que ellas. Sí, todo esto da paso también a que las instituciones pierdan esa credibilidad que se les dio desde un inicio y que actualmente pues se generen todos estos colectivos de búsquedas y organizaciones que dan apoyo para que si las instituciones gubernamentales no apoyan ni facilitan, que mínimo se pueda buscar día con día a unos cuantos, porque es cierto, no se pueden encontrar muchas personas al mismo tiempo, ni siquiera se puede identificar a más de 3 personas por día, ya que es muy difícil todo este proceso. Y bueno, más que nada la maestra ha de conocer que es un proceso difícil de identificación de personas. Y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no se da ese abasto, no pueden cumplir con los requerimientos que se les pide. Por eso mismo se da la creación de las fosas comunes, en donde se le puede, si en algún punto encontrar algún familiar, darle ese conocimiento a los familiares. Sí, creo que aquí nos vemos frente a una situación compleja, que son de las dificultades y los retos que tienen las instituciones actualmente. Es de decir que hay personas que tienen buenas voluntades, es satanizar por completo las instituciones. Es muy complejo porque está formado por personas y hay personas que sí tienen buenas voluntades. Sin embargo, dentro de las dificultades que tenemos son la falta de recursos, ¿verdad? Pueden ser recursos económicos, tecnológicos, incluso la falta de personal capacitado y equipos multidisciplinarios para atender este tipo de fenómenos, los sistemas están rebasados, como le decíamos al inicio, la desaparición de personas ha ido tan en aumento y bueno, directamente ligado a esto la existencia de fosas clandestinas donde, bueno, las instituciones no se dan abasto tal cual como fueron creadas desde un inicio. Entonces, además puede ser protocolos inadecuados o inexistentes, diversidad de metodologías, en el caso de fosas clandestinas, diversidad en terrenos, de los contextos, quizá desconocimiento de los mismos. Entonces, pues es complejo en tanto que el fenómeno no disminuya. Nunca creo que podamos llegar a tener la capacidad para identificar al 100% de las personas, y también haciendo énfasis en que, bueno, como tratan los delincuentes a las personas que tristemente son víctimas de desaparición, pues son procedimientos complejos cuyo objetivo es que no se sepa dónde están las personas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es compleja esta situación en tanto a estos factores. Sí, completamente. Como lo decía la maestra, o sea, para que se pueda formar bien y se pueda intervenir una fosa se necesita una enorme cantidad de especialistas. Tan solo se necesita un arqueólogo. O sea, normalmente escuchamos arqueólogos relacionados con dinosaurios, con pirámides, con Indiana Jones, y es como de que ahora le va. Pero arqueólogos forenses existen y se necesitan porque a final de cuentas estamos interviniendo estratos en el suelo y tenemos que trabajar con su metodología. Necesitamos antropólogos forenses que sean los que pueden revisar los restos óseos, porque realmente pocas veces encontramos material que sea material biológico blando, tejido blando. Pocas veces se encuentra, precisamente por las condiciones también, y sobre todo aquí en Jalisco, que las condiciones del suelo varían bastante dependiendo de zonas y regiones. Y coincido con la maestra en que se necesitaría que urgentemente todos los forenses como que nos juntemos, no sé, hagamos una fiesta, bueno, no es cierto, como, pues sí, hacer un congreso y homologuemos, ¿no? ¿sí? Una colaboración completa. Una collab entre todos y definamos exactamente cuál va a ser el protocolo a seguir. Por lo menos aquí en Jalisco, que digamos, nos sentemos todos y digamos, a ver, tenemos un grave problema, necesitamos homologar todo para que tengamos solo una metodología concreta y poder hacer las cosas de forma directa, porque si no, nos vamos a estar haciendo bolas y nos vamos a echar la bola de que entre instituciones y colectivos y constantemente no podemos estar así. No vamos a resolver nada si no nos sentamos a dialogar y a decir cómo deberían de hacerse las cosas. Sí, en efecto, como dice Marcos, creo que otra de las dificultades, de las más grandes, es la falta de colaboración institucional. Entonces, la colaboración entre personas expertas en estas áreas es fundamental. Deberíamos de trabajar en equipo, claro, con las directrices necesarias. No podemos brincarnos las leyes y las normas, ¿verdad? Pero bueno, creo que
lo que a mí me da un tanto de esperanza es que pues ustedes son nuevas generaciones que tienen muchas nuevas ideas y les gusta la colaboración, el trabajo en equipo y el compartir sus conocimientos. Entonces tengo la esperanza de que quizá en un futuro, cuando ustedes ya estén allá afuera, puedan mejorar estas condiciones. A mí me gustaría preguntarle a usted, que es la que tiene más experiencia y que nos puede nutrir más, ¿cuáles son los errores más comunes y los mitos que se suelen tener sobre las fosas? Bueno, primero, yo creo que se localizan de inmediato. Eso creo que es una mentira. Se tiene que hacer una prospección, se tiene que hacer un análisis profundo de una zona para localizar a una fosa. Los estudios de contexto son tardados, entonces pues localizar una fosa inmediatamente pues es complicado, ¿no? No es como en estos programas de televisión que suelen ver que en un día analizan todo. No se puede intervenir directamente sin utilizar los protocolos y los equipos adecuados. Es una mentira que puedes llegar ahí y puedes sacar los restos, porque aparte tienes que tratar con dignidad estos restos, estas personas que se localizan ahí. Otra cosa, los georradares no detectan cuerpos. Mucha gente piensa que va a usar un georradar y que va a encontrar a una persona, pero los georradares solo muestran cambios en la estructura del suelo, no cuerpos. Otra cosa, los perros rastreadores, los que suelen llamar K9, no siempre tienen éxito también en las búsquedas, que luego la gente piensa, bueno, voy a llevar perros, voy a localizar una fosa. No siempre. No se debe excavar de inmediato en cuanto se localice un sitio, porque tenemos que observar la vegetación, el contexto, el tipo de suelo. Justo como decía Marcos, necesitamos que haya un arqueólogo, necesitamos que haya antropólogos. Entonces, pues este otro mito, no todas las fosas son recientes y no todas se realizan en terrenos abiertos. Hemos visto muchos casos donde incluso debajo de casas, ¿no? Podemos localizar algunas fosas. Entonces no siempre en terrenos abiertos, no siempre están en lugares alejados, puede ser que estén en lugares más cerca de lo que pensamos. Y también no siempre vamos a encontrar fosas tan profundas. También no siempre encontramos solo una persona, puede que encontremos varias personas. Creo que dentro de los mitos más grandes pueden ser esos. Muchas veces es una pregunta que se suele hacer, ¿a partir de cuántos cuerpos se considera una fosa? A partir de 1. Es que es una pregunta que es muy recurrente porque normalmente es como de, pues es una persona, no es una fosa. Y se suele confundir mucho eso de que se demerita que sea una fosa. Sí, o sea, consideran que la cantidad es la definición de la fosa. Entre más personas es una fosa de un tipo u otro. Como cuando usted dijo, explicando la diferencia entre una fosa común y una clandestina, que no es lo mismo. La desaparición normal y la desaparición por particulares, que son dos diferentes tipos de desapariciones. La tipificación, como había dicho. Y que no importa el tipo de personas que se hayan encontrado en la fosa, desde, como usted dice, desde que solo se encuentre una persona, ya sea una persona adulta, ya sea cualquier persona, ya se considera una fosa común, porque no es algo que sea, pues, legal, por así decirlo. Sí, recuerden que la fosa clandestina siempre va a ser un sitio de inhumación, donde se inhumaron justo uno o más cuerpos o restos humanos que no tienen la autorización de las autoridades, cuya finalidad es, pues, que no se sepa el paradero de esas personas que fueron inhumadas. Pueden ser una o más cuerpos o incluso, dice, restos humanos sin autorización. Puede que no sea un cuerpo, puede que sean restos. A mí me gustaría ya hacerle una pregunta, un tanto hasta personal. En su experiencia, ¿qué significa devolver un nombre a quien fue enterrado en silencio? Pues para mí ayudar en este proceso significa ayudar tanto a las víctimas directas como a las indirectas, restituir su identidad y su dignidad como persona, ¿no? También significa poder darles a las familias pues la oportunidad de tener un cierre, de tener un duelo,
que aunque no es la mejor manera, siempre vamos a decir, no es lo mejor. Nadie quiere encontrar a su familiar en una fosa, nadie quiere encontrar a su familiar sin vida. Sin embargo, pues dentro de estas circunstancias es apoyarles con este duelo, que es muy, muy complejo. Es una situación psicológicamente, físicamente muy compleja para los familiares y conocidos de personas víctimas de desaparición. Okay. Ay, Dios. ¿Cómo se van sintiendo? A ver, yo no sé si porque a veces no soy tan emocional. Yo lo veo desde un punto muy práctico y yo lo veo desde un punto muy informativo. A mí me ayuda a comprender mejor en qué situación se encuentra México. Y yo lo he dicho muchas veces, creo que estamos en un punto muy bajo, hablando de seguridad, hablando de confianza, hablando de 1000 puntos donde valorizo qué tanto está haciendo México por las personas que vivimos en él, ¿sabes? Y para otras personas es información que les ayuda a sobrevalorar, o no sobrevalorar, sobrellevar su duelo, porque no todas las personas tienen la fuerza para ser buscadores como las madres y padres buscadores, pero sí buscan constantemente encontrar ese consuelo que les da saber que hay personas que sí se esfuerzan por buscar a esos seres amados que ya no están con ellos. Muy bien, muy bien. Yo en lo particular sí, antes que ser científico forense, antes que ser alumno, antes que ser universitario, soy humano y soy ciudadano mexicano. Y con ambas condiciones, pienso que no solo es lamentable, sino que es exigible al Estado mexicano que yo como ciudadano necesito tener seguridad, necesito tener certeza. Devolverle la identidad a las personas es simplemente, ni siquiera como hace rato que mi compañero mencionaba, un privilegio. No es un privilegio, es siquiera un derecho. Es un derecho. Todos tienen derecho a volver a casa. Y el Estado mexicano está rompiendo su parte del contrato social al no garantizarme a mí, al no garantizarle a mis compañeros, al no garantizarle a nadie allá afuera que va a estar a salvo. Que tu madre no te va a llorar algún día o va a ir a buscarte. Yo a mi mamá, en lo particular, sí le he dicho, no me busques, porque es muy probable que no me encuentres. Pero sí lucha porque no vuelva a repetirse algo así. Si yo por alguna razón llego a desaparecer, no me busquen. Sé que mis amigos posiblemente me buscarán, son científicos forenses. Pero sí siento que estamos en un estado muy lamentable, citando a Beatriz Paredes, que es una política espectacular, que ha dicho, México es un país que está en un estado de descomposición, pero todavía no está pudriéndose completamente. Todavía podemos salvarnos como sociedad. Pero va a depender también de cada uno de nosotros, que tengamos el carácter y el valor de decirle al Estado, oye, aquí hay algo que está pasando, y seguir brindando desde nuestra trinchera, la ciencia, el apoyo a todos los colectivos, a todas las personas que allá afuera están haciendo trabajo de campo. Siento que esa sí sería pues mi opinión más personal respecto al tema. Sí, de hecho yo compagino mucho con tu opinión, que el Estado debería de brindarnos ese ambiente, pero muchas veces no se entiende ni de qué punto se debe de estudiar la intervención, ni desde qué punto podemos intervenir, ni se tiene claro. Y en este punto muchas ramas, muchas materias no se aplican porque las consideran innecesarias. Es decir, un perfilador criminal. No hay en México, no hay perfiladores criminales porque las instituciones creen, o no sé qué información tengan ellos, que no hay asesinos seriales, no hay esa necesidad del estudio del ambiente, del perfil, de la geografía que hay en un estado. Y muchas veces estamos muy vulnerables no solo a la desaparición y a encontrarnos en fosas, sino hasta caer en sectas, que es algo que me gustaría tomar más a fondo, el cómo no solo tenemos este riesgo de que el ambiente no nos
prepare la seguridad para ser desaparecidos y encontrados en fosas, o no encontrados nunca, sino que también nos da esa dificultad de integrarnos a la sociedad y muchas veces terminar en lugares en los que no quisiéramos estar, pero lastimosamente es algo que psicológicamente también puede pasar, ya que no se nos da ese buen ambiente, esa buena educación a todos por igual, y terminamos en grupos en los que no quisiéramos. Ya se hace por voluntad propia, ya que muchas veces el ambiente en el que convivimos, en el que vivimos, nos da ese plus, ese estar propensos a terminar en esos lugares, en sectas, en religiones en las que no deberíamos estar, que se hacen prácticas que no deberían de hacerse, en grupos criminales en los que por meros factores endógenos y exógenos, terminamos. Y bueno, no sé ustedes, pero siento que sigue siendo un tema muy extenso y que no podríamos abarcarlo lo suficiente. Y no sé si ustedes quisieran seguirlo tomando más adelante este tema. En un próximo capítulo, en un próximo episodio sería bueno. Bueno, me gustaría entonces ir despidiendo el episodio. Y bueno, yo voy a dar una opinión un poco más controversial. Esto ya es personalmente mío, no es algo del podcast. Como llevamos hablando durante todo el contexto del episodio y criticando directamente al gobierno y algunas instituciones por sus malas praxis a la hora de realizar sus trabajos, dar a entender que esto va a sonar muy feo para todos los que aman mucho México. Yo amo México, yo soy muy patriota, pero también sé que México está muy mal. Y en México somos violadores de derechos. Somos muy propensos a violar los derechos humanos de las personas. El propio gobierno no trata de realmente cuidar estos derechos humanos a los cuales siempre se dirigen para poder cubrir sus propios errores. Y es así, y así siempre ha sido. No es aprovecharse de algo que ellos prometen que vamos a tener. Como hemos dicho, el derecho a la seguridad es algo que todos los humanos y todos los seres y todos los mexicanos deberíamos tener, pero es algo que realmente no existe aquí en México. Y aunque es muy triste, es la realidad. Y creo que desde ahí es donde debemos empezar. Desde el momento en donde vemos que todo aquello que nos dicen que tenemos asegurado, no está asegurado. No valoran el hecho de que todo lo que un ser humano debería de tener, no se tiene. Y es momento de dar un paso hacia adelante para impulsar a las personas a realmente hacer el cambio, como lo hacen las madres buscadoras y como lo hacen otras miles de personas que realmente quieren hacer algo más por el país en el que están. Sí, si me permitieran hacer un último comentario respecto a esto. Claro. Sí, muy bien. Creo que deberíamos también aprender a cuestionarnos, no solo darnos cuenta de que sí, ciertamente, pues nuestros derechos no se respetan, no se garantizan, ¿verdad? Pero cuestionarnos por qué. ¿Qué está dando sustento a toda esta dinámica en la que estamos viviendo? ¿Realmente nos cuestionamos? No solamente es decir, esto no sirve, pero ¿qué se está construyendo desde el Estado mexicano? ¿Cómo trabaja todos los fundamentos del tejido social? Quizá hacer estudios desde distintos ámbitos. Cuando hablamos de la multidisciplinaridad, no solo hablamos de las ciencias exactas, también hablamos de las sociales, podemos hablar de la filosofía, podemos hablar de la sociología. Entonces, preguntarnos por qué, no solamente cuestionar a las autoridades por qué no hace, sino preguntarnos por qué le da fundamento a esa inacción, ¿no? ¿Qué es lo que genera este tipo de fenómenos? Sí, justamente. Bueno, no sé qué otra opinión quisieran dar. Si les parece, si vamos cerrando el episodio. ¿Sí? Sí, bueno, me gustaría agradecer la participación de usted, maestra. Y agradecerle que haya estado aquí, que nos haya permitido algo de su tiempo. Y decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify como Café Forense, en Instagram estamos como café.forense y en YouTube estamos como Café Forense.
y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.